Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al segundo conversatorio de este año, de una serie de conversatorios que está organizando la Dirección General en relación a la innovación en el sector agroalimentario y el papel del Colegio de Posgraduados. Cabe destacar que esta actividad responde a la iniciativa de la Secretaría de Agricultura para impulsar la innovación en el sector agroalimentario, a lo cual integró un grupo consultivo de innovación, grupo en el cual participa activamente nuestra institución. En esta ocasión tendremos la participación de dos invitados, investigadores del Campus Córdoba, quienes dirigirán una charla en torno a la innovación en biotecnología vegetal para la producción sustentable de cultivos agroalimentarios. Antes que todo, cedo la palabra al doctor Fernando Carlos Gómez Merino, integrante de la Oficina de Innovación y del Grupo Consultivo de Innovación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, director general del Colegio Posgraduados, para que nos brinde la bienvenida a este conversatorio. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos los aquí presentes. Es para mí un gran gusto, un gran honor darles la bienvenida en nombre del doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez. En primera instancia, agradecidos, complacidos de que nos estén acompañando el día de hoy. Y por otro lado, también recalcar la importancia de estas actividades que estamos desarrollando en una concordancia con las políticas públicas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el impulso de diferentes estrategias de apoyo a la innovación. Entonces, el Colegio de Posgraduados, con mucha responsabilidad, se suma, y esto es lo que quiero recalcar también de parte del doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez. La importancia de estas actividades, lo que estamos desarrollando, los conversatorios, y ello viene con toda una política iniciada pues hace años de detonar estos estrategias, estas acciones, ahora a través de una iniciativa conjunta institucional liderada efectivamente por la Dirección General del Colegio de Posgraduados, les repito, en concordancia con la Secretaría de Agricultura. Innovación, repasemos un poquito de acuerdo a las definiciones del doctor José Luis Olleiro, es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Y ese valor puede ir más allá de la cuestión monetaria. Hay diferentes formas de medir el valor, y es precisamente lo que hoy les hemos solicitado a estos jóvenes investigadores, al doctor Jericó Javín Bello y al doctor José Luis Espinoso, que nos compartan el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo muy afectuoso, muy caluroso del doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, y cedo la palabra a la doctora Aleida Selene Hernández Cázares. Un gusto, doctora. Adelante, por favor. Gracias, doctor, por sus palabras. Y bueno, sin más, tengo el agrado de presentar al primero de nuestros invitados, al doctor Jericó Javín Bello. Es investigador cátedra CONACYT, adscrito al Colegio Posgraduados Campus Córdoba, quien nos hablará y compartirá su experiencia en las innovaciones biotecnológicas para la producción comercial de cultivos agroalimentarios. Doctor, si vas presentando en lo que yo te presento, tu presentación en lo que yo te presento. Bueno, he de comentar que, bueno, el doctor Jericó Bello es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias y Biotecnología de Plantas por parte del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. Ha realizado 2 estancias postdoctorales CONACYT en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana, y de 2013 labora como responsable del Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del Colegio Posgraduados Campus Córdoba. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1,
Cuenta con más de 40 artículos científicos publicados en revistas indexadas al JCR, así como también de 8 capítulos de libro, 2 patentes otorgadas y 5 registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Y bueno, sus áreas de especialización son fisiología y cultivos de tejidos vegetales, sistemas avanzados de micropropagación de plantas y mejoramiento genético, asistido con marcadores moleculares. Así, con esta presentación, pues, bienvenido, doctor Jericó, y adelante con su presentación. Buen día. Muchas gracias. Gracias por la invitación y es un gusto para mí poder transmitir todo lo que se está haciendo en conjunto en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales y pues vamos a iniciar. Permítanme. Respecto al término biotecnología vegetal que vamos a hablar durante toda la presentación, es muy importante que tengamos remarcado que es la biotecnología. De acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica, es toda aplicación tecnológica que utilice organismos vivos o sistemas, el cual derive de una creación o modificación de un producto con un fin específico. Esta diapositiva me gustó mucho, la tomé de la Universidad Politécnica de Pachuca, y se enfoca el día de hoy la biotecnología agrícola o también llamada biotecnología vegetal. Y respecto al término de innovación, ya nos comentaba el doctor Fernando que consiste el concepto. Básicamente es crear algo nuevo y no solamente se basa pues en algún producto, puede ser servicio, procedimiento, un método e incluso algún dibujo o modelo de utilidad o una idea que resulte novedosa con una aplicación puede ser comercial y como decían al inicio, debemos tener como beneficio algún producto, algún beneficio económico, o bien que recaiga en una aplicación principalmente comercial. Dentro de la biotecnología vegetal existe una herramienta que se llama el cultivo de tejidos vegetales. Quienes no saben del cultivo de tejidos vegetales no es más que una técnica de la biotecnología vegetal a través de la cual podemos nosotros establecer, propagar, conservar, manipular cualquier tipo de material vegetal que puede ser desde una célula hasta un organismo completo, es decir, una planta completa. Y una característica muy importante de esta técnica es que se lleva totalmente en condiciones artificiales, controladas, y es dentro de un laboratorio especializado de cultivo de tejidos vegetales. La ventaja que tiene esta técnica es que tiene diversas aplicaciones en la sanidad vegetal. Por ejemplo, podemos obtener plantas libres de plagas y enfermedades por distintos procedimientos. Es muy importante también hoy en día para la conservación de germoplasma en bancos de germoplasma en diferentes laboratorios. Tiene aplicación importante en el mejoramiento genético, el cual se pueden aplicar distintas técnicas como mutagénesis, selección in vitro de plantas, transformación genética y demás. También tiene una aplicación práctica en la producción de metabolitos secundarios de interés comercial y en lo que hablaremos el día de hoy, que es la aplicación del cultivo de tejidos vegetales como una técnica de biotecnología vegetal a la micropropagación de plantas. Quienes no conocen el concepto, la micropropagación es la propagación asexual de plantas utilizando precisamente estas técnicas de cultivo de tejidos vegetales. El esquema general de la micropropagación o propagación in vitro de plantas se basa en diferentes etapas que va desde la selección de planta madre, selección de la planta madre, establecimiento in vitro, multiplicación, enraizamiento y finalmente las plantas obtenidas dentro del laboratorio deben pasar por una etapa de aclimatización. Es decir, las plantas, la característica que van a tener es que son plantas sanas, libres de plagas y enfermedades y en teoría deben ser genéticamente iguales a la planta madre hasta que se demuestre lo contrario. Esta técnica de tecnología vegetal, que es la micropropagación, es la que más desarrollo ha tenido en los últimos años. Y si bien esta foto que vemos acá en nuestra actual administración, el señor presidente está tomándose una foto en el laboratorio de antes llamado Agromod, que es el laboratorio más grande de América Latina, y pues saben de la importancia que tiene esta tecnología para impulsar el desarrollo de la biotecnología vegetal en México. El uso comercial de la micropropagación está limitado simplemente a cultivos con valor añadido a consecuencia de sus altos costos. Esto quiere decir que
deben ser cultivos rentables. Por ejemplo, en México uno de los cultivos que están muy rentables con esta técnica y en su gran mayoría se lleva a cabo por esta técnica son las grandes empresas dedicadas a la industria del tequila, con los agaves o bien los agave mezcalero o bien agave tequilero. Esos cultivos muy estratégicamente han impulsado en gran mayor parte la economía en nuestro país y muchas de las plantas obtenidas son mediante métodos de micropropagación. Por lo tanto, se necesitan ser cultivos que sean rentables. Los costos de estos productos a través de la venta de plantas, pues nunca las plantas se sacrifican para llevar a cabo la obtención del tequila y mezcal, por lo tanto siempre va a haber una gran demanda por este tipo de cultivos. Una limitante que lleva a cabo que se lleve esta técnica correctamente es la gran inversión que tiene para establecer un laboratorio o también llamado biofábrica a nivel comercial. En la foto que vemos acá, en algunos años estuve asesorando al Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar con un laboratorio que fue creado desde cero. Básicamente tenían recursos económicos para crear de cero un laboratorio dedicado a la conservación y la propagación de variedades pues prometedoras para el país. Posteriormente, estos diseños que vemos acá, también llamados laboratorios móviles, son innovaciones que han surgido. Este es en Argentina. Sin embargo, en Europa, en Alemania, iniciaron hace más de 10 años. Esta tecnología yo conocí en un congreso al arquitecto de Argentina que se dedicaba a diseñar este tipo de laboratorios rodantes o laboratorios sobre ruedas, que sin lugar a duda es una gran innovación. Actualmente, si alguien quisiera crear un laboratorio, yo les diría, pues inicia con un laboratorio que sea estos contenedores, muchos contenedores del cual vienen productos chinos, a veces son desechados, entonces se pueden reciclar, son de acero, son de bajo costo y se puede diseñar un tipo de laboratorio más o menos de esta infraestructura y no se necesita invertir en terreno. Y una ventaja que tiene es que pueden trasladarse de un lugar a otro, o bien si el proyecto termina o ya quisieran no tener un laboratorio de micropropagación, se puede utilizar para otro fin, para un edificio o una cabaña o cualquier otro. Sin embargo, hay instituciones como en el caso que vemos acá, este laboratorio de Sitka, que permite la entrada de luz natural, tener paneles reflectores solares, tienen cristales de doble pared, el cual permite optimizar la temperatura dentro de este área de incubación. Aquí es donde las plantas crecen con luz natural. Y esta tecnología pues no es realmente mexicana. En su momento yo aprendí algunas técnicas cuando viajé a Cuba, y todas las biofábricas de Cuba tienen esta tecnología para optimizar completamente la luz natural que viene del sol. Y entonces este tipo de diseños pues lo transferimos aquí en México. Entonces hoy en día si yo me pidieran una recomendación, yo optaría por hacer este tipo de innovaciones con contenedores. Otro tipo de innovaciones es llevar a cabo la semiautomatización y en especial el uso de bioreactores, que es lo que manejamos nosotros en el laboratorio, que es una de las innovaciones que están surgiendo nuevos modelos, diseños, el cual, ¿qué consiste esto? Este tipo de bioreactores reducen la mano de obra, favorecen la automatización, aumentan el desarrollo y mejoran la calidad de las plantas. Un concepto de bioreactor, quienes no hayan visto un bioreactor, son recipientes diseñados para la producción de células, tejidos u órganos cultivados en medio líquido. Una ventaja que tienen estos sistemas es que no utilizan sistemas semisólidos, quiere decir que funcionan como un sistema de hidroponía, donde las plantas están localizadas en un reservorio de contenedor de plantas y un contenedor de medio. Se lleva a cabo por medio de un compresor que se mueve mediante flujo de aire y permite que el medio de cultivo, el cual contiene reguladores de crecimiento, macro y micronutrientes y una fuente de sacarosa como fuente de energía principalmente, permite que estos sistemas sean semiautomatizados y por lo tanto reduce la mano de obra. En un laboratorio comercial, la mano de obra representa casi el 60% de los costos, que es lo más elevado. Por ejemplo, el medio de cultivo es casi el 15-20%, es muy poco. Pero si ese 15-20% nosotros le quitamos el reactivo, que es mucho más caro, que es el agente gelificante, pues de alguna forma estamos reduciendo el uso de este agente gelificante y convirtiendo un medio de cultivo semisólido a un medio de cultivo líquido totalmente con las mismas características, a diferencia de que va a tener la planta una mayor
capacidad de asimilar los reguladores de crecimiento e incluso los nutrimentos que se le agregan al medio de cultivo para que puedan desarrollar adecuadamente. En el laboratorio tenemos diferentes diseños, modelos, tenemos equipamiento para llevar a cabo investigación e incluso también la producción de plantas a gran escala. Trabajamos con modelos como vainilla, piña, banano, caña, stevia y ahorita más adelante voy a mencionar otros. La ventaja que tenemos en el laboratorio es que tenemos colaboraciones, que es lo más importante. Muchas veces el trabajo en equipo facilita, sin lugar a dudas, la investigación en México. Como estos sistemas, hay unos sistemas, donde está el puntero abajo, son los sistemas CETIS creados en Bélgica, el cual nosotros pedimos una colaboración y nos mandaron muestras, ¿no?, obsequiadas para poder nosotros validar este sistema de bioreactores. El sistema MATIS que vemos acá en aquel, ese corresponde a una patente de CIRAD Francia, el cual nos otorgaron 20 bioreactores para que pudiéramos nosotros hacer investigación y validar. Pues comprarlos y conseguirlos sería muy, muy costoso. Los demás sistemas que ven acá son hechizos algunos por los estudiantes que también funcionan, solo que tienen ventajas y desventajas en el precio, el tamaño. También tenemos otros sistemas de fabricación con plásticos mucho más accesibles, y también este sistema también de Francia, Rita, y otros modelos de Cuba, y otros que los estudiantes han hecho en el laboratorio. A veces me preguntan, ¿y por qué si estás inmerso en este mundo de la micropropagación, en sistemas de inmersión temporal, por qué tú no diseñas tu propio bioreactor? Para que yo pudiera diseñar un propio bioreactor necesitaría mejorar este sistema que vemos acá en el fondo. Si se dan cuenta, son sistemas semejantes, solo que se pueden utilizar con frascos PET reciclables, o bien se pueden utilizar varias veces. Estos sistemas no necesitan esterilización en autoclaves, se esterilizan con una solución de cloro. Es un sistema pues innovador porque permite el ahorro de mucho material o compra de patentes de otros bioreactores con otros países. Entonces, para poder diseñar un bioreactor que realmente le gane a este sistema es muy difícil. Este sistema en realidad no es mío. Yo conocí en un congreso a un gerente de la biofábrica de Syngenta de Brasil y me dijo, ¿por qué no utilizas PET y vas a ver que es el mismo resultado? Entonces estuvimos evaluando y en realidad nos costó un poco validar la tecnología porque comprar una tecnología así es costosa. Logramos reproducir este sistema, no tiene patente en México y por lo tanto cualquiera puede armar este tipo de reactor sin ningún problema. Sin embargo, vimos que había en el mundo que no habían hecho otras personas y hay varias publicaciones en el cual utilizan estos bioreactores y suministran dióxido de carbono. ¿Por qué se lleva a cabo este módulo de inmersión con inyección de dióxido de carbono? Esto es muy importante porque las plantas dentro de los frascos se comportan de una manera heterótrofa. Las plantas antes de salir al campo o al invernadero deben tener un sistema de fotosíntesis activado. Por lo tanto, como nosotros agregamos como fuente de dióxido de carbono azúcar, nosotros al inyectar CO2 estamos induciendo a la planta a que haga un sistema fotosintético mucho más activo. Esto quiere decir que cuando las plantas las saquemos de un bioreactor a la fase de invernadero, ellas ya vengan preparadas y tengan una ventaja sobre la sobrevivencia afuera en el invernadero. Por lo tanto, es posible sacar plantas del bioreactor con una actividad fotosintética alta, el cual permita sobrevivir a las condiciones de aclimatización en invernadero. Entonces, la ventaja que tiene este módulo, que fue registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que es la institución que se encarga de las patentes aquí en México, tuvimos este registro y a diferencia de otros es que este maneja por medio de sensores. Hay muchas publicaciones internacionales que agregan el CO2, pero no lo dosifican o no tienen un sistema de sensores para ver qué tanta cantidad de dióxido de carbono estamos agregando. Por lo tanto, estos sistemas permiten dosificar adecuadamente la cantidad de dióxido de carbono que queremos agregar al bioreactor y de esta forma la planta va a sentir que existe una interacción con el medio ambiente y vamos a forzarla a que realice fotosíntesis para aumentar la tasa de sobrevivencia. Aquí les muestro algunas de las patentes que hemos desarrollado, no solamente yo, esto es trabajo en equipo con empresas, con proyectos financiados con CONACYT, y sobre todo, muchas de esas patentes son dentro de las instalaciones del Colegio de Postgraduados. Las que están en color azul corresponden a patentes del Colegio de Postgraduados,
yo antes de permanecer al colegio estaba en otros lugares. Por ejemplo, la primera patente que ha sido otorgada de el método para la propagación de vainilla fue durante mi estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana. Hay otra patente que es el método para estimular el crecimiento, el cual yo pertenecía a la Red Internacional de Bionanotecnología y descubrimos que un reactivo como las nanopartículas de plata tenían la capacidad de estimular el crecimiento y de esterilizar el medio de cultivo. Entonces, cada invento o descubrimiento puede ser susceptible de una patente o un modelo de utilidad, y actualmente estamos preparando una patente que es muy sencilla, y si se dan cuenta que está hasta abajo, que es el método para conservación in vitro de germoplasma, evaluamos diferentes reactivos de muy bajo costo y quisimos validar qué efecto tenía sobre la conservación del germoplasma, que consiste en introducir una plántula pequeña dentro de un tubo de ensayo y mantenerlo por periodos muy largos de tiempo dentro de ese tubo. Y pues validamos un reactivo que nos va a explicar José Luis, que es la estancia postdoctoral con la presentación que posterior a mí, nos va a explicar en qué consiste ese sistema. Y pues sin tener una infraestructura de primer mundo, simplemente tener conocimientos básicos de fisiología, genética, bioquímica, es posible que nosotros, dentro de nuestros recursos disponibles que tenemos, podamos, incluso una idea muy importante puede ser susceptible de poder patentarse. Entonces, en muchas ocasiones no se necesita infraestructura ni grandes financiamientos para poder llevar a cabo tecnologías como esta. Sin embargo, es importante mencionar que todo lo que hemos desarrollado, pues hemos tratado de conseguir proyectos de innovación. Desde el 2014 inicié con proyectos con el CONADEZUCA de la Zagarpa, después todos recibimos financiamientos de CONACYT, e incluso aquí está el proyecto, en la fecha, proyecto y el fondo que corresponde que hemos tenido, incluso estancias postdoctorales. Estas estancias postdoctorales corresponden a recursos humanos altamente calificados, que son doctores que realizan pasantías en nuestro laboratorio para poder también contribuir o apoyar a un equipo de trabajo a generar más ciencia y tecnología. Y pues también es financiado porque ellos reciben una beca, un estímulo económico, pues que es suficiente para que puedan subsistir y financiar sus gastos de manutención. Hemos tenido también apoyos, por ejemplo, para impartir talleres internacionales de innovación en sistemas de inmersión temporal para la micropropagación de plantas, que fue un proyecto financiado por el CONACYT, el cual permitió realizar un curso de capacitación sobre estas tecnologías, y de una forma pues podemos tener financiamiento de este tipo de eventos internacionales. Y finalmente, en el 2021, la estancia postdoctoral que va a exponer el doctor José Luis sobre las técnicas para la conservación in vitro de germoplasma. A veces pues el dinero no entra al laboratorio, sino es dinero que es virtual. Sin embargo, nos apoyan mucho las estancias postdoctorales para realizar la investigación de frontera, pues ellos tienen que también entrar al Sistema Nacional de Investigadores con sus desarrollos tecnológicos. Para quienes no conocen el laboratorio, es importante mencionar que tenemos una certificación por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el cual permite al laboratorio obtener plantas libres de plagas y enfermedades con un certificado, el cual puede dar un valor agregado, y además de que tenemos unas buenas prácticas y manejo de cultivo con el medio ambiente. El laboratorio, al inicio que yo llegué, realmente el laboratorio estaba equipado, no había el personal, y la primera que pasó en mi mente fue, ¿qué vamos a hacer? Estaba yo solo en este laboratorio y lo que hice fue reclutar alumnos. Hoy en día, en su momento, llegamos a tener 22 alumnos operando de forma simultánea en el laboratorio. Es un laboratorio especializado y empezamos a generar proyectos, a buscar recursos para poder equiparlo aún más. Y contamos con módulos de bioreactores que tienen capacidad hasta para 120 bioreactores operando simultáneamente. Tenemos espacios, áreas de lavado, áreas de incubación, 2 áreas de siembra, 4 campanas de flujo laminar, que son estas. Algunas son adquiridas por proyectos externos, otras son campanas de flujo laminar que ya estaban en existencia en el laboratorio. Y para mí es muy importante y grato que quien tenga después de esta conversación, que tenga más interés. Nosotros somos un centro de investigación público. Las puertas de este laboratorio están abiertas para cualquier persona que quiere visitarnos. Puede tomar fotos, preguntar, cualquier cosa. No limitamos nuestros servicios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos dificulta aún más a
de forma personal, atender una llamada o contestar correos. Para mí es más importante que la gente que quiera saber más sobre innovación e implementar estas técnicas, lo importante es vivirlo y verlo de frente, porque muchas veces me ha tocado ver que a veces, e incluso a mí no me molesta que tomen mis fotos y las pongan, pero ha pasado el plagio de fotos y las ponen en otras instituciones y demás. He visto también publicaciones. Todas las fotos que les mostré son inéditas, a excepción de la que dije del concepto de biotecnología. Y aquí podemos capacitarlos, recibimos gente para servicio social, tenemos un programa de maestría y doctorado que también pueden cursar. Y también todas esas plantas que están en el laboratorio son trasladadas al invernadero, es decir, en el laboratorio pues es la producción de las plantas, ¿no? Pero no es nada más satisfecho que ver esas plantas crecer en el invernadero, que los estudiantes vean cómo desarrollan. Tenemos también, hemos hecho transferencia de tecnología con plántulas de caña de azúcar, estas son plántulas de caña de azúcar. También hemos hecho agaves, producción de agaves que son resultantes de tesis de investigación, y a veces el resultado de esas tesis tenemos una producción, un lote muy grande de plantas que se pueden vender, o incluso te pueden hacer transferencia de tecnología o vincular a productores para poder validar que estas plantas realmente puedan crecer satisfactoriamente en campo. Trabajamos también con vainilla. Aquí les voy a mostrar algunas acciones de vinculación que hemos hecho, porque también es importante que las plantas obtenidas en el laboratorio sean llevadas a invernadero, y luego que sigue, también lo importante es que esas plantas sean llevadas a campo o bien vendidas, o hacer algún acuerdo de vinculación o colaboración para que estas plantas puedan llevarse a los productores. En el caso de arriba son plantas de vainilla, las introducimos a un área que era un monte, a un cerro, para ver su adaptabilidad de forma natural. Hemos dado plantas también a productores que son establecidas en campo. Estas plantas, las que van arriba son cañas, se las están llevando los productores, y posteriormente nos mandaron foto de cómo iban en su desarrollo esas plantas obtenidas en el laboratorio, y pues tenían un desarrollo adecuado. También lo hemos hecho con agave. Este agave es agave potatorum, el cual se obtiene la bebida de mezcal, y también haya sido trasladada a otros productores para su uso. Un caso de éxito muy importante de un proyecto de malanga, el cual nos invitó el doctor Alberto Said de su proyecto de malanga con Zagarpa. Él nos dio la tarea de que ellos ya habían seleccionado sus plantas. Ahora él nos dijo, necesitamos que por favor las pongan en un banco de germoplasma y propaguen plantas de los genotipos que nosotros seleccionamos para poder darlas a un productor. Vino un productor, las plantas, como venían de un proyecto financiado, fueron obsequiadas a un productor con la condición de que debería tener los cuidados óptimos para su desarrollo. Nos mandó fotos para su establecimiento, e incluso estas plantas, este productor exporta a Estados Unidos. Muchas de estas plantas obtenidas en laboratorio se fueron plantas de malanga en contenedores frigoríficos hacia Estados Unidos para venta. Entonces, este caso de éxito fue una colaboración del campus Córdoba con el campus Veracruz, donde nos dieron la oportunidad de participar y obtuvimos grandes beneficios. También hemos hecho colaboraciones con el campus Campeche, con el doctor Humberto. Hemos hecho colaboraciones con el doctor Fernando Gómez Merino, que nos apoya en los análisis nutricionales de las plantas, y en casos de utilizar la biología molecular también para verificar la estabilidad de las plantas. Y sobre todo hemos visto que las colaboraciones es un paso muy importante para poder facilitar nuestro trabajo científico. De los proyectos que mencioné anteriormente, realmente no son proyectos míos. En realidad son proyectos míos porque he sido responsable técnico o corresponsable, pero siempre hemos apoyado, por ejemplo, mis proyectos que yo meto a CONACYT. Muchas veces pues no los hago yo, pero tienen que pasar por varias manos para ir puliendo el formato, para ir darle el impacto social, para ir darle el impacto científico, para que pueda ser evaluado correctamente y pueda ser financiado. Entonces, todos estos procedimientos y resultados que muestro, por ejemplo, las patentes, cada patente corresponde, como les comentaba, a una tesis de maestría, doctorado. Cada patente es 1 o 2 artículos científicos que por lo general, antes de someter al artículo científico, se manda a registro de patente y posteriormente se publica el artículo para que no tengamos ningún problema. Pero de esas, déjenme ver cuántas eran, de todas estas patentes que mencionamos, acá están, no. Todas estas patentes son trabajos de investigación de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, y
y es muy importante resaltar que es trabajo en equipo. En todas, la gran mayoría, soy el responsable técnico el cual asesora a cada estudiante. Y también algo muy importante que quiero decirles: redactar una patente no es complejo. En mi caso me apoyan, hay gente que me apoya a poder redactarlas. Mi trabajo es tener el artículo científico en español previo a que sea publicado. De ese artículo se extrae lo más importante y se hace el registro de patente para que pueda ser llevado a cabo al registro ante el INPI. Otra forma muy importante de llevar a cabo la vinculación es por cursos de capacitación. A lo mejor se nos dificulta capacitar a una persona o estar capacitando constantemente a personas. Entonces lo que hacemos es de forma masiva desde el 2016 en el campus Córdoba organizar cursos internacionales, el cual hemos llevado muy buena aceptación. Esta foto que vemos acá a la izquierda es del 2016, 2018. En el 2020 CONACYT nos apoyó para este curso, pero estábamos en pandemia. Entonces teníamos que tomar la decisión si se llevaba o no el curso y dijimos, estábamos en semáforo amarillo y decidimos, pues va, y fue el curso, se llevó a cabo, aunque si se dan cuenta hay mucho menos asistentes que en las dos primeras. Llegamos a tener hasta 60 asistentes y en este caso fueron como 40 asistentes en el 2020. Y hicimos un pequeño curso en el 2021, pero no fue internacional y tuvimos pues menos aceptación debido a causas de la pandemia, pero en realidad nosotros no nos hemos detenido por la pandemia. El laboratorio ha permanecido abierto durante toda la pandemia. Lo que hemos hecho es acceso escalonado de estudiantes, servicio social, incluso hemos tenido jóvenes construyendo el futuro. Y el laboratorio, pues aquí está en el campus Córdoba. Quien tenga la forma de poder venir, son recibidos. Cualquiera puede entrar al laboratorio, como les mencionaba anteriormente. Y yo tengo que agradecer muy específicamente al Colegio de Posgraduados, que es el que me dio el alojamiento en este laboratorio, el cual pues no había personal que pudiera operar. Entonces lo primero que hicimos fue reclutar a los estudiantes, como les comentaba. CONACYT es el que financia parte de mi salario, el laboratorio. Senacica, que nos apoya anualmente para la certificación, el cual siempre nosotros debemos estar informando a Senacica y cumpliendo con las normas de calidad que ellos exigen para poder certificar el laboratorio. Y pues mi trabajo hoy en día es reclutar talentos humanos. Un día yo pertenecí a la Red Internacional de Bionanotecnología de la UNAM y la líder de red me decía que su talento de ella es un SNI 3, Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, que es la máxima categoría. Y algo que se me quedó muy bonito fue que decía que su talento de ella no era ser mejor investigador o ser nivel 3, su talento era reclutar talentos. Y es lo que yo quiero hacer en estos años que quedan en el laboratorio para poder trabajar. Quiero reclutar talentos humanos de alta calidad, que sean alumnos apasionados, porque hoy en día es muy difícil encontrar ese tipo de alumnos. Y pues estamos en época de reclutamiento de alumnos. Quien tenga interés en trabajar en alguna de estas áreas es bienvenido. Tiene que pasar por un proceso debido a la demanda que tenemos de estudiantes. Tratamos de elegir alumnos que sean apasionados con esta área o que realmente les gusta para poder trabajar, y debido a que pues el trabajo más productivo es de las personas que son más felices, ¿no? Eso es todo, porque seguramente tenemos muchas dudas o tenemos que atender. Traté de ser muy simple y muy breve para poder contestar a algunas inquietudes que tengamos. Entonces me voy a despedir. Este es mi correo para cualquier situación que puedan tener, sobre todo para estancias de laboratorio. Se reciben estancias solamente de estudiantes, y aquellas empresas que necesitan alguna capacitación, eso ya es mucho más específico con la institución. Pero también podemos contar con ese servicio, y las puertas del laboratorio están abiertas para quien desee visitarnos. Nuevamente, es acceso libre. Y pues les aseguro que si visitan nuestro laboratorio les va a gustar mucho. Estamos equipados con diversos bioreactores y muchas técnicas que pueden ser de gran interés para la micropreparación, y sobre todo innovar con estas técnicas y transferir esta tecnología a pequeños laboratorios o a grandes laboratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Filipo, por su charla, sobre todo pues compartir con todos nosotros su experiencia y el qué hacer, ¿no?, en relación con la innovación.
Bueno, quiero comentarles que al final de la charla se dará tiempo para responder algunas preguntas de la audiencia. Incluso, pues, los invito, ¿no?, a escribir sus inquietudes, si tienen, en el chat, para poderlo comentar. Pues ahora daremos paso a nuestro segundo invitado, el doctor José Luis Espinoso Castillo. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Colegio Postgraduados, Campus Córdoba, y como ya lo comentó el doctor Jericó, bueno, pues está bajo su supervisión, y la charla, pues es otro tema complementario, ¿no?, e interesante sobre la innovación en técnicas para la conservación in vitro en cultivos agroalimentarios. Bienvenido, doctor. Y bueno, pues mientras nos compartes tu presentación, les comento que el doctor José Luis Espinoso Castillo es químico farmacobiólogo por la Universidad Veracruzana, con orgullo, pues egresado de nuestra maestría en Ciencias en Innovación Agroalimentaria Sustentable del Campus Córdoba y doctor en Ciencias en Recursos Genéticos y Productividad en la Unidad de Genética por el Colegio Postgraduados Campus Montesillo. Cuenta con más de 10 artículos científicos publicados en revistas indexadas, en JCR, algunos más de divulgación científica, 2 capítulos del libro y coautor de un libro, ¿no? Sus áreas de especialización, pues son la biotecnología vegetal, la micropropagación de especies vegetales y el mejoramiento genético molecular. Bueno, con esta presentación, pues le cedo la palabra al doctor José Luis y pues bienvenido. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, adelante. Ok. Bueno, mi plática tiene como título Innovación en técnicas para la conservación in vitro de cultivos agroalimentarios. Entonces, como introducción, tenemos que, de acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el término de recursos genéticos se refiere a todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que contiene genes con valor actual o potencial. Tomando en cuenta este concepto, tenemos que la diversidad genética vegetal se ve representada por 3 grandes grupos, que son los recursos fitogenéticos silvestres, y el cual cuenta con la categoría de las especies silvestres, parientes silvestres de cultivos, los recursos fitogenéticos de uso no alimentario, como son las especies ornamentales, especies medicinales, maderables, para combustible y papel, y bueno, los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en el cual encontramos las razas locales o cultivares criollos y cultivares caducos y modernos. Bueno, dentro de los métodos de conservación de germoplasma, encontramos 2 grandes categorías que son la ex situ y la in situ. Dentro de la ex situ tenemos la conservación convencional de semillas ortodoxas, los bancos de germoplasma, y bueno, la categoría in vitro, donde podemos conservar semillas recalcitrantes, clones, DNA y polen, y en esta categoría encontramos al cultivo de tejidos vegetales, la criopreservación y el crecimiento mínimo. Bueno, un diagrama de conservación de germoplasma para que tengamos en mente en qué consiste. Bueno, lo primero es adquirir el material, ya sea por intercambio, introducción, y bueno, posteriormente pasa por una cuarentena, y de ahí tenemos la conservación, ya sea en colecciones activas, colecciones de reserva, colecciones clonales, y se da un manejo que consiste en la multiplicación, y muy importante después de la regeneración, y se evalúa, se caracteriza, en el cual se puede documentar y distribuir, y con el objetivo de utilizarlo para su posterior mejoramiento biotecnológico, y bueno, se pueden utilizar productos como nuevas variedades, cultivos o realizar investigación. Entonces, como lo mencionaba el doctor Jericó, dentro de la biotecnología
encontramos la biotecnología verde vegetal, y bueno, en ella, como bien lo mencionaba, tenemos el área de cultivo de tejidos vegetales. Y bueno, a través de estas herramientas encontramos a la conservación de germoplasma, la cual es muy importante para estos recursos, para la conservación de estos recursos fitogenéticos. Entonces, dentro de la conservación de germoplasma in vitro tenemos 3 sistemas relevantes, como lo es el a corto plazo, el cual consiste en multiplicar in vitro, dar pequeños subcultivos a los materiales vegetales, y bueno, el cual comprende un periodo muy corto, máximo tal vez 1 año. De ahí tenemos la conservación a mediano plazo, en el cual se lleva a cabo un crecimiento mínimo, y bueno, en esta podemos conservar material en periodos de 3 a 5 años máximo. Y bueno, a largo plazo podemos hacer uso de el nitrógeno líquido, y bueno, esta técnica de preservación podemos conservar material vegetal hasta 50 años. He visto literatura que mencionan, y bueno, digamos que después de este periodo hay que tener en cuenta si este material va a ser viable. Bueno, entonces la conservación in vitro de germoplasma a mediano plazo consiste en la utilización de agentes para este procedimiento, en el cual se pueden usar agentes físicos, como es la temperatura baja, que comprende de 1 a 10 grados. Se puede reducir los nutrientes, los macros y micronutrientes en el medio MS, se pueden utilizar a 25%, 50%, 75%. Tenemos otra categoría como son los osmorreguladores, donde encontramos al mannitol, el sorbitol, la sacarosa y el polietilenglicol. Y bueno, otros como son los inhibidores de crecimiento, en el cual tenemos al ácido abscísico, el ansimidol, el paclobutazol y el triexapac-etil. Este, como bien lo mencionaba el doctor Jericó, lo hemos venido aplicando, y bueno, como son inhibidores de las gibberelinas, hemos notado efectos para la conservación de material vegetal. Y bueno, nuestro equipo de trabajo tiene antecedentes, como lo es, por ejemplo, se ha realizado trabajo en caña de azúcar utilizando estos inhibidores, y bueno, aquí tenemos el mannitol, el sorbitol, el paclobutazol y el ácido abscísico. Aquí podemos ver que el objetivo de usar estos agentes es reducir, minimizar el crecimiento del material vegetal, y bueno, que se pueda conservar en periodos ya sea de 1 año o más, sin afectar su desarrollo. También se han realizado trabajos con vainilla. Aquí también se hizo uso de mannitol, en este caso también se usó polietilenglicol, paclobutazol y ácido abscísico. Si ven en la imagen C, donde se utilizó paclobutazol a diferentes concentraciones, se tuvo un efecto interesante en las raíces, el cual todavía no tenemos no tenemos una explicación sólida, pero bueno, ahí está presente. También se han realizado trabajos de conservación in vitro y regeneración en orquídeas, utilizando diferentes procedimientos. Aquí en este caso hubo una reducción de las sales a 25, 50 y 75%. También se utilizó paclobutazol a diferentes concentraciones, y bueno, se logró la conservación de esta orquídea, la Elia. También dentro de un proyecto de Malanga se realizó la conservación de diferentes colectas utilizando polietilenglicol y ansimidol como sustancias. Y bueno, ahorita como parte de mi estancia postdoctoral tenemos un trabajo en revisión en el cual trabajamos con diferentes especies como el santurio, caña
y Agave potatorum. Y aquí también hicimos una aplicación de este agente paclobutrazol y el TNE. Este TNE, bueno, el paclobutrazol y el TNE son sustancias que comúnmente se aplican en campo para prevención de acame. Y bueno, el paclobutrazol en caña cultivada en campo ha tenido efectos favorables, como es la reducción de nudos y bueno, la prevención de acame, como lo había mencionado, y el TNE también ha sido utilizado, se está aplicando también para caña, pero comúnmente se utiliza para cereales. Y bueno, dentro de un procedimiento innovador, pues es la aplicación in vitro, que casi no está documentada. Entonces, las ventajas y desventajas que podemos encontrar en esta conservación in vitro a mediano plazo, tenemos como ventajas a la eliminación de microorganismos y virus, tenemos una disponibilidad de acceso inmediato a nuestro material vegetal, se requiere de un espacio mínimo para su conservación, podemos tener altas tasas de multiplicación si regeneramos este material y cuando tenemos condiciones ambientales controladas. Desventajas, problemas de manipulación, es necesario el desarrollo de protocolos específicos, se puede dar infestación por insectos, contaminación por organismos endógenos y, bueno, también se puede dar variación somoclonal hasta que se demuestre debido a los largos periodos y las sustancias que se utilizan. Bueno, entonces, rescatando un concepto del doctor Solleiro, dentro de la innovación en técnicas de conservación in vitro, tenemos los cambios basados en conocimientos que generan valor. Uno de ellos es, como bien lo dijo el doctor Jerico, tener procedimientos que nos generen valor. Y en este caso, la certificación de los laboratorios sobre técnicas de cultivo de tejidos vegetales nos da ese plus. Entonces, tener un laboratorio de cultivos de tejidos es una ventaja. Y actualmente tenemos un permiso para liberar material vegetal in vitro, así como la importación. Este permiso no aplica para el género Musa y heliconias debido a plagas cuarentenarias. Y hay que tener en cuenta que todo material vegetal del cual queramos tener disposición o distribución debe estar contenido en tubos de ensayo, matraces o frascos de vidrio, previamente asépticos. Y bueno, ya teniendo este laboratorio de cultivo de tejidos, ¿cuál es la importancia de que esté certificado? Bueno, tenemos vamos a tener saneamiento de plantas, podemos llevar a cabo programas de mejoramiento genético, realizar micropropagación y multiplicación, bueno, que se entiende que podemos realizar una multiplicación masiva de nuestros materiales, así como tener una conservación de germoplasma. El laboratorio tuvo un proyecto, el cual se tituló Aprovechamiento de la diversidad genética y desarrollo de la tecnología sustentable de producción, beneficio y manejo de malanga, financiado por Sagarba Conacid. Llegó a tener un total de 53 acciones de malanga conservadas a mediano plazo y actualmente se cuenta con ellas. Y bueno, se hace una atenta invitación a todos los jóvenes que quieran pertenecer a nuestro laboratorio para desarrollar diferentes líneas de investigación, en la cual tenemos la micropropagación de especies vegetales como es caña de azúcar, vainilla, anturio, malanga, agave y orquídeas, la automatización de los procesos de micropropagación por sistemas de inmersión temporal, llevar a cabo conservación in vitro de especies agroalimentarias a mediano plazo, aplicación de nanomateriales durante la micropropagación de especies agroalimentarias y también hemos realizado trabajos de mejoramiento genético por mutagénesis de especies agroalimentarias. Y bueno, agradecer a todos los compañeros, amigos que han estado con nosotros a través de estos años y bueno, que han logrado formarse en nuestro laboratorio y bueno, llegar a ser grandes profesionistas.
Esta es mi participación y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor José Luis, también por compartir tu experiencia, ¿no? Enfocada justamente al desarrollo de la investigación para la innovación y sobre todo, bueno, pues en la innovación en técnicas de conservación in vitro, ¿no? Bueno, con esto pues damos pauta a las preguntas. Afortunadamente hay muchas. Quizá no todas sean contestadas por el tiempo, ¿no? Pero creo que quedan los correos de contacto de los invitados en el chat, por ahí ya los están transmitiendo, para cualquier duda específica que los puedan contactar directamente, o bien me atrevo a repetir las palabras del doctor Jericó, de contactarlos para visitas al laboratorio, para visitar el Campus Córdoba y sobre todo pues para ver qué eventos se tienen en el futuro cercano, ¿no? Seguramente ellos se darán el tiempo para contestar sus inquietudes. Bueno, retomaré algunas preguntas que fueron enviadas al momento de su registro y bueno, vamos a ir retomando algunas que se encuentren en el chat. En general son varias preguntas relacionadas con el cómo hacer innovación y otras muy enfocadas a cuestiones muy técnicas propiamente de la biotecnología de las plantas. Entonces, doctor Jericó, la primera pregunta, ¿cómo ha incorporado la innovación en su actividad diaria como investigador? ¿Cuáles han sido las dificultades y los beneficios que le ha proporcionado esto en una institución como el Colegio Posgraduados? Muy buena pregunta. A veces como investigadores tenemos un poco de miedo de qué va a pasar, que si lo que creo no es algo que sea publicable o patentable, o a veces no tenemos los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo que estamos haciendo realmente es innovación. Es decir, a veces como estamos encerrados en un nicho muy pequeño en nuestro cubículo, tenemos que ajustarnos a las necesidades que demanda la sociedad, ¿no? Entonces, anteriormente nosotros trabajábamos a lo que queríamos y que se adaptara a nuestras condiciones, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos que trabajar para lo que demanda la sociedad. Si se dan cuenta, los proyectos ya son muy reducidos y son proyectos de convocatorias muy específicos a grupos puntuales. Entonces nosotros tenemos que ver qué realmente tiene una aplicación que pueda interesarle a algún productor, algún laboratorio o algún joven o emprendedor que quiera realizar este tipo de actividades. La primera limitante podría ser los recursos económicos. Sin embargo, como expuso José Luis, esa tecnología de conservación actualmente son muy aceptadas para publicaciones en revistas. Vamos a intentar el trámite de patente y esperemos que salga todo bien. Y lo que sí les digo es que vean una revisión muy general a nivel internacional de lo que ustedes pueden modificar. Simplemente haciendo una modificación puede ser innovación. No necesitamos realizar un protocolo gigante de cero y una investigación muy, muy grande, sino que haciendo una pequeña modificación a lo que ya está establecido en un laboratorio, en una industria o publicado, una simple modificación podría nosotros hacer algo nuevo. Y es muy aceptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, esa es una área de oportunidad muy grande, una modificación, y la limitante es que realmente sí se necesitan algunos recursos económicos, y en algunos casos pues hay diferentes tipos de innovaciones. Hay muy pequeñas, como el método de conservación, y hay realmente muy costosas, como el sistema de inyección de CO2, que es una colaboración con una universidad tecnológica, aquí que tenemos muy cercana, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, quienes yo les ofrecí, vamos a colaborar y vamos a crear este método. Ustedes son especialistas en robótica y automatización. Yo no sé nada de eso, pero lo que sí sé es de plantas. Entonces vamos a hacer equipo. Es eso un área de oportunidad muy grande. Trabajo en equipo es lo que lleva al éxito de ambas personas, ¿no? Entonces ellos pusieron la cabeza para diseñar el sistema y yo el protocolo de cómo podría funcionar este sistema. Entonces, trabajar de forma autónoma es muy complejo. Yo siempre les invito a colaborar. Nosotros tenemos colaboraciones, por ejemplo, ahorita estamos sacando unas fotografías de microscopía
pues no tengo yo un microscopio electrónico, ni de barrido, ni multifotónico. Entonces colaboramos con el CIMBESTA Irapuato, con el doctor Lino Sánchez Segura, que nos ayuda a la toma de esas fotografías. Entonces, podría ser una limitante los recursos económicos, pero si yo sé ubicar dónde está la tecnología que quiero en un centro de investigación, pues llegar con ellos, negociar las publicaciones, las patentes, y de esa forma, mediante colaboraciones, se logra hacer innovación. De forma solo, autónoma, es muy difícil. Afortunadamente nosotros tenemos 7 campos, son nuestras casas para poder colaborar entre nosotros. Si de alguna forma no existe esa posibilidad de colaboración, podemos acercarnos a empresas o incluso instituciones. He colaborado con la UNAM, con el CIMBESTA, con otras instituciones, universidades, Universidad Veracruzana, universidades alrededor de nosotros. Entonces, siempre va a haber limitantes. La solución está el trabajo en equipo mediante colaboraciones intercampus, interfacultades, y luego buscar colaboraciones nacionales, y si hay oportunidad de irnos a colaboraciones internacionales. Gracias, doctor. De hecho, bueno, ya nos comentabas en tu presentación, ¿no? Que la colaboración es indispensable, el trabajo en equipo, pertenecer a redes, generar proyectos o las mismas estancias postdoctorales, ¿no? O sea, de esto, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer para lograr esto? Fíjense que antes yo pertenecía a la Red Internacional de Bionanotecnología. Me parece que con así ya no existen esas redes. Y a mí me buscaron en internet y aparecía mi nombre. Entonces les hacía falta alguien que trabajara plantas, porque muchos trabajaban cáncer, otros trabajaban animales, otros trabajaban diabetes y otras enfermedades. Entonces necesitamos uno que haga plantas. Entonces que me llaman, y fue muy bonito porque ahí pues antes había dinero, ¿no? Me financiaban cada año, me daban dinero, viáticos, me llevaban hasta Ensenada, que es el Instituto de Nanotecnología, y era muy confortable porque había muchos recursos, y pues me habían elegido a mí, y me llevaban pues desde Veracruz en vuelo de primera clase cuando se podía, y era muy satisfactorio trabajar con redes porque uno conocía gente. Conocía gente también al final durante el brindis, como pues el brindis siempre es una oportunidad de poder relacionarse, ¿no? Con un poquito de vinito y todo eso, y eso ayuda demasiado, poder colaborar al final de los congresos, al final de las reuniones de redes. Antes, nosotros como cátedras nos convocaban en la Ciudad de México, en CONACYT, para poder relacionar nuestras actividades y poder colaborar en equipo. Entonces ha sido muy satisfactorio pertenecer a redes, pertenecer a cátedras, y aún más lo que sí nos ha restringido, que con la pandemia pues la movilidad es mucho más restringida, y pues por plataformas virtuales. Yo no tengo nada de las plataformas, pero nunca va a ser lo mismo estar de frente a un colega y expresarle, preguntarle o expresarle algo, ¿no? Porque aquí mediante plataformas virtuales se nos dificulta un poco más romper como que el hielo, ¿no? Estoy seguro que mi forma de expresión ante esta plataforma pues es muy diferente que si yo lo estoy viendo de frente en un auditorio o en un curso o en un congreso. Entonces hay que trabajar en equipo, interactuar para poder sacar este tipo de trabajos. Bien, gracias. Bueno, la siguiente pregunta igual está muy relacionada con esto. Sobre todo, desde esta experiencia que ahora nos presentas como ejemplo de estudio, caso de estudio, o como lo querramos ver, ¿qué habrá que apoyar para impulsar la innovación en el colegio de posgraduados? ¿Cuáles crees que sean las estrategias que se deberían de tomar en cuenta, ¿no? Para que se genere más innovación? ¿Será Yo creo que aumentar el número de patentes? Yo creo que, fíjese que las patentes que tenemos, lo ideal es que estuvieran en explotación, ¿no? Porque a mí ¿de qué caso tenga que yo presuma, no sé cuántas eran, como 8 patentes, 2 otorgadas y muchas registradas? Si realmente no están siendo usadas, y siendo yo muy crítico, no tendrían que valerme, ¿no? Porque pues, estoy generando más patentes y no tienen ninguna aplicación. Sin embargo, un amigo mío que me ayuda con esas patentes me dice, el siguiente punto es patentar en Estados Unidos. Ya todos lo están haciendo. O sea, a mí me gustaría que ustedes están ahorita en comisionados para la innovación, y transmitirle también a ustedes y a muchas personas que tienen patentes, que empiecen el registro en Estados Unidos, porque ahí se abre todo un mundo más grande de que alguien se pueda interesar en este tipo de procedimiento, modelo de utilidad o alguna idea que tienen,
para que sea más atractiva no solamente en México, sino que a nivel internacional. Y también vincularnos muy bien con el sector productivo y hacer esas patentes públicas. Muchas empresas requieren de servicios de nosotros, pero no saben ni dónde buscar o no hay ese acercamiento que puedan tener con nosotros como investigadores, como colegios de posgraduados. Entonces lo que se necesita es publicar, hacer una plataforma donde diga, tenemos colegio, todo este tipo de patentes, quien pueda estar interesado, pues va bajo un directorio a poder ver qué patentes puede ser interesada por alguna empresa. Y el punto importante es que lo que me dijeron a mí, yo no lo había pensado, patentar en otros países, principalmente en Estados Unidos, que no es difícil. E incluso me dijeron, tú danos autorización y pide a tu institución, nosotros te hacemos el registro. ¿Crees que bajo los lineamientos que tiene el colegio posgraduados pudiese ser una limitante para no poder innovar? No, claro que no. Ven que les puse unos bioreactores con PET. Esos PET, muchos de esos no los compramos. Era de agua que pues a veces sobra, ¿no? Se pueden reciclar. De esos PET yo les puedo inyectar CO2 y me sale pues muy barato, ¿no? Y puedo innovar, mejorar o modificar. Esa, como fue una idea que no era mía, yo lo podría patentar en México y no pasa absolutamente nada. Pero sería así como algo muy de mala onda, como decimos en México, poder hacerlo. Yo puedo decir, se mejoró un bioreactor con PET y funciona igual y con mucho más bajo costo que un sistema europeo de Francia o de Bélgica o de otro país, ¿no? No se requiere en realidad, se requiere creatividad y muchas ganas de trabajar. Porque muchas veces los alumnos, me ha tocado y a veces dicen mis alumnos que un día me voy a quedar solo, porque el nivel de exigencia y disciplina que se requiere para llevar a cabo este tipo de innovaciones se requiere constancia y sobre todo pasión a lo que están haciendo los jóvenes o los investigadores. De esa forma podrían ustedes crear, innovar y darle continuidad para que pueda ser validado a ese tipo de innovación. Entonces, más que recursos económicos, es más constancia, disciplina y que deban estar motivados para hacer esas innovaciones. Yo les decía, un cambio de lo que ya está contribuye a una innovación. No se necesita hacer de cero nada, simplemente tener la idea y mejorarla y ya estamos haciendo innovación. Vale, gracias, doctor Jerico. Doctor José Luis, preguntan por aquí, ¿qué tan rentable económicamente hablando es la micropropagación de cultivos agroalimentarios? ¿Y de qué manera se podría justificar estas herramientas innovadoras para transitar a una producción sustentable de los cultivos agroalimentarios de los cuales nos comentan? Ok, bueno, desde mi punto de vista, sí puede llegar a ser muy rentable siempre y cuando se tengan protocolos que nos hagan tener mucho material vegetal y bueno, aparte de eso que ese material salga a campo, ¿no? Y bueno, hablando de la rentabilidad, es como el ejemplo ahorita que acaban de decir de las botellas PET. Yo creo que en esta ciencia, esos ajustes nos ayudan a disminuir estos costos de producción y llegar a esa rentabilidad. Hay muchas modificaciones que se pueden hacer. Es como una de las patentes que mencionaba el doctor sobre el método de esterilización. El simple hecho de que nuestro material que viene de campo no se contamine, se logre un saneamiento y bueno, posteriormente, después de todas las etapas, llegue a una alta tasa de supervivencia, vamos a lograr acercarnos a la sustentabilidad de nuestros productos. También hay que tener en cuenta que la ventaja de estas técnicas recae en que multiplicamos material que de por sí ya se enfrenta a desventajas en el campo, ya sea su reproducción, que no se logre de manera adecuada y que recurra a reproducirse de manera, si no se puede de manera sexual, que sea de manera vegetativa. Entonces, bueno,
Esa es mi conclusión, es que sí puede llegar a ser rentable siempre y cuando se libere una gran cantidad de material y se tenga dirigido a quien lo va a adquirir, ya sea productores que requieran de cierto cultivo en específico y se le provea constantemente. Bien, gracias. De hecho, bueno, esta pregunta que sigue está muy relacionada con transitar, ¿no? Esa producción sustentable, este tipo de técnicas. Preguntan, y bueno, es pregunta para ambos, ¿todo cultivo puede ser trabajado con técnicas in vitro o micropropagación o solo los de alto valor? ¿Qué cultivos consideran estratégicos para contribuir con esa seguridad alimentaria, ¿no? O ese tránsito hacia producciones sustentables? ¿Quién primero? Doctor Jerico. Bueno, Que empiece. En realidad, trabajar cultivo de tejidos vegetales es para cualquier cultivo, aun cuando no tenga una aplicación o una ganancia económica. ¿Por qué? Porque ya les comenté que con cultivo de tejidos podemos hacer mejoramiento genético, conservación, sanidad vegetal y micropropagación. Respecto a micropropagación, solamente es rentable para aquellos cultivos pues, que tienen una capacidad, por ejemplo, los ornamentales. La chala no es de ornamentales, pero los ornamentales como orquídeas, anturio, algunas plantas que, por ejemplo, ahorita estamos produciendo unas variedades de anturio que son liberadas, no hay ningún problema por propagarlas, pero a un productor le sale en 45 pesos traerlas de Holanda o producirlas en México que les cuesta 15 pesos. No vamos a producir plantas de híbridos como maíz porque es mucho más barato adquirir una semilla, pero sí puedo tener el cultivo de tejidos para maíz de esa variedad para hacer otro tipo de mejoramiento genético, para seleccionar plantas con tolerancia a estrés hídrico, estrés salino y demás. Entonces realmente la micropropagación debe ser, ejemplo, yo hacía micropropagación de chile habanero. Rentable no era porque empresas productoras de semillas de chile habanero sale más barato comprar semillas, pero sí era una alternativa para hacer mejoramiento genético, para hacer conservación, para intentar regenerar plantas por otras vías como es embriogénesis somática o hacer otro tipo de mejoramiento. Entonces, cultivo de tejidos se puede hacer para cualquier especie, porque todas tienen una importancia, y micropropagación es exclusiva para cultivos que presentan una rentabilidad o una ventaja, o por ejemplo, si hay plantas que están... un ejemplo de papaya. Papaya es, Maradol, por ejemplo, es muy cara la semilla. Puedo hacer cultivo de tejidos a gran escala por un método que se llama embriogénesis somática, que las plantas van a ser iguales genéticamente a las plantas progenitoras. Y en ese caso sí será rentable porque una libra de semilla de papaya es exageradamente cara. Entonces, para ese tipo de cultivos que tienen que hacer un balance económico en qué tanto resulta un costo de una semilla o un costo de una planta, ahí sí valdría la pena hacer ese análisis. Entonces sí es rentable para algunos cultivos y no para otros. Lo que les comentaba que hay en México como 300 laboratorios. El 75% son laboratorios de investigación y un 25% para producción comercial. Entonces tenemos una gran área de oportunidad para que esto sea rentable siempre y cuando, como mencionaba el doctor José Luis, tengamos ya un cliente específico. Hay laboratorios que se lanzan sin tener una bolsa de clientes y son principalmente laboratorios que pues a veces quiebran, ¿no? Hay otros laboratorios que son laboratorios de jóvenes emprendedores que lo hacen por hobby, que también es muy bueno, pero para crear un nuevo laboratorio he visto varios. Ahí en México el doctor Humberto Camal creó la Sociedad Mexicana de Micropropagación y Automatización, donde compartimos ideas. También les puedo dar ese correo si quien quieran inscribirse a esa sociedad, donde compartimos ideas, nos decimos quién tiene plantas de banano, quién tiene plantas de otras especies, de malanga, y hacemos como una pequeña red en sociedad para poder apoyarnos en qué es lo que necesita uno que otro, y en su gran mayoría somos puros mexicanos. Entonces la respuesta es que para cultivo de tejidos vegetales cualquier especie es susceptible de poder hacer mejoramiento genético, y para micropropagación aquellas especies que tengan
un valor pues rentable, ¿no? En México el agave viene muy fuerte, tenemos denominación de origen de agave, es decir que si aun cuando España o Europa, Estados Unidos produzca tequila o mezcal, pues en todo el mundo van a preferir tequila o mezcal mexicano que tiene una denominación de origen, ¿no? Entonces son cultivos muy estratégicos también como vainilla. Vainilla tenemos denominación de origen y hay que explotar muy bien la biotecnología de vainilla y también su micropropagación, ¿no? Entonces hay cultivos que México, antes de que se los lleven, nosotros tenemos que avanzar en la investigación de ese tipo de cultivos y que pues sean competitivos a nivel internacional. Bueno, de hecho comentan, bueno, quizá no sea un sistema, un cultivo agroalimentario, pero sí de carácter agroindustrial, las especies forestales. Las especies forestales vienen fuertemente también. Una vez yo realicé una estancia en el CATI en Costa Rica, donde hacían mejoramiento de forestales, solo que muchos de esos forestales son un poco complejos para su introducción. No es imposible, pero ese tipo de cultivos se le llaman cultivos recalcitrantes al cultivo de tejidos vegetales. Quiere decir que presentan dificultades para su obtención de plantas. Entonces, la única diferencia es que requiere un poco más de tiempo hacer investigación en optimizar el protocolo. Por ejemplo, el protocolo para obtener plantas de café al CIRAD en Francia le costó entre 15 y 20 años de investigación. Entonces deben estar conscientes que generar un protocolo para la producción lleva años de investigación para poder obtenerlo. No es nada más meto la planta, espero 1, 2, 3 años y ya. No, hay proyectos, protocolos que para poder obtenerlas a punto, como le llaman en otros países, requieren años de investigación. Entonces, si hay un forestal muy específico y queremos al final obtener una planta, necesitaríamos 2, 5, 10 años para poder obtener ese protocolo. ¿Algún comentario, doctor José Luis? Bueno, pues yo pienso que el colegio Campus Córdoba, con el laboratorio con el cual contamos, tiene mucho todavía por descubrir, por dar, y bueno, invitar a las futuras generaciones que los que tengan inquietud se acerquen, porque bueno, hay mucho trabajo y eso también nos motiva a seguir y que aprendan y el conocimiento se siga esparciendo, ¿no? Vale, gracias. Bueno, se insiste mucho, ¿no? ¿Cómo podemos transitar a que estos cultivos generados con estas técnicas se conviertan en una producción sustentable? ¿O de qué manera, ¿no? Ligar esas innovaciones que ustedes han generado a empresas o usuarios, sobre todo a pequeños y medianos productores, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? Les voy a hablar muy específico del caso de vainilla que tenemos algunos años trabajando. Vainilla está dentro de la categoría de riesgo sujeta a protección especial. Estas técnicas de micropropagación, nosotros hemos obtenido muchas plantas. Sin embargo, hemos hecho estudios moleculares que dicen que no son genéticamente iguales a la planta madre. O sea, hicimos estudios de variación genética después de obtener plantas in vitro y eso presenta una ventaja. ¿Por qué? Porque la gran problemática que tiene la vainilla es que como son clones, no existe diversidad genética. Y aparte mucha gente está saqueando de sus áreas a la vainilla o a veces casi no hay áreas. Toda la vainilla que obtenemos viene de Papantla y todos son clones. Y si llega una enfermedad, pues va a acabar con toda la plantación o la caída del fruto, que también es una problemática, las altas temperaturas. Entonces, de alguna forma, crear variación mediante este método que ya nosotros demostramos que a partir de micropropagación las plantas no son genéticamente iguales, podríamos generar nosotros de alguna forma variabilidad genética y estamos contribuyendo a que el cultivo pues siga sobreviviendo y no se tenga esos problemas de aborto del fruto o susceptibilidad a plagas y enfermedades. Ese es un claro ejemplo de este caso con el cultivo de vainilla, que nosotros creíamos que en realidad nuestras plantas eran clones y no.
E incluso llegamos a irradiar plantas con cobalto 60 y nos dimos cuenta que sí habría variación, pero también en las plantas control también había variación. Entonces, una forma de sustentabilidad, porque producimos masivamente. Ahorita lo que vamos a hacer, los chicos acaban de sacar un lote de 2,000 plantas aproximadamente de vainilla. Lo que queremos es desarrollarlas y poder dárselas a algún productor, o ya tenemos algunos pedidos para que ellos prueben en campo sin tener necesidad de saquear o utilizar las mismas plantas que siempre han utilizado de otros cultivos que son genéticamente iguales, ver que en realidad en campo, ver su comportamiento de estas plantas, cómo es que se comportan en campo, que es nuestro objetivo. Y así pasa con muchos cultivos. Y aparte otra forma de que sea sustentable es mediante la conservación que está trabajando el doctor con su estancia postdoctoral. Estamos conservando, estamos produciendo y estamos resguardando germoplasma para futuras generaciones que tal vez les pueda interesar ese banco de germoplasma. Sí, de hecho, pues transmito las felicitaciones del chat a sus presentaciones y a su trabajo. Por ahí comentan que, bueno, que bravo, ¿no? Por defender las semillas nacionales. Las semillas nacionales para conservarlas o para poderlas producir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué es, o sea, además de esas especies, de seguir cuidando nuestras especies nativas, qué especies pueden aportarnos para que haya esa seguridad alimentaria, ¿no? En México? Fíjense que las especies con mayor... nosotros hemos trabajado banano. Publicamos un artículo donde evaluamos muchos bioreactores, bueno, eran 4 bioreactores, y dimos alternativas, porque hay países donde no pueden tener un bioreactor porque es demasiado caro, pero sí pueden ellos hacer de forma hechiza su propio bioreactor. Entonces, banano es uno de los cultivos que demanda mucho, es de mucho consumo en México para la seguridad alimentaria. Publicamos el protocolo y está abierto al público. Eso quiere decir que nos llevó 2 años de investigación y cualquier persona puede tener acceso a esa publicación y repetir ese experimento con alternativas de diferentes sistemas de bioreactores. Entonces, de una forma nosotros contribuimos porque generamos esa investigación y está en un repositorio que puede tener acceso a esa revista, ¿no? Y esa es nuestra labor que hacemos como centro de investigación, generar conocimiento, a lo mejor no trasladarlo directamente al productor o a la empresa, pero sí tenemos la opción de que lo puedan ver la comunidad científica en otros países, tanto en México como en el extranjero, y pueda reproducir eso. Los artículos científicos, por lo general, nosotros en el laboratorio hacemos reproducciones de 3 réplicas para validar que realmente sí sea reproducible. Lo mismo pasa con las patentes. Las patentes deben ser reproducibles para que puedan ser explotadas, si no al rato se vende y va a decir tu patente no sirve. Entonces tiene que ser totalmente reproducible. Y nosotros como investigadores, pues yo creo que nuestra labor también es la generación de estos artículos científicos para que puedan ser vistos en otra parte del mundo. Entonces, también publicamos un artículo de pitahaya. Ese artículo es interesante porque 2 años de investigación resultaron en una publicación y cualquiera puede tener acceso a esas publicaciones. Pitahaya también es originario de Sudamérica, entre ellos México, y yo invito a mis colegas y alumnos que nos interesemos más en cultivos, como decía el comentario, que sean mexicanos, y si son denominación de origen, pues aún mejor, ¿no? Pero defender lo que nosotros estamos haciendo, porque sin ofender a otros países, llegan otros países que tienen los ojos así un poquito rasgaditos y nos llevan nuestra tecnología, nuestro germoplasma, lo mejoran y nos lo regresan, como el cempasúchil, ¿no? Entonces, todos esos cultivos que sean mexicanos y si tienen una denominación de origen, pues es mucho mejor trabajar nosotros porque tenemos mayor probabilidades de que puedan publicarse y trabajar con nuestros propios cultivos. Sí, de hecho aquí una pregunta, justamente a lo que comentas, doctor. ¿Existe un banco de información para seleccionar el tipo de cultivo, el tipo de plantas o sobre cultivos específicos o para una investigación? O sea, si hay ese banco de información que alguien pueda interesarse y trabajar con ello. ¿Me preguntan si hay o me están diciendo si hay? Si existen, que si existen ese tipo de bancos. Que yo sepa, no.
Lo que sí tenemos al CNRG, que ellos tienen sus bancos de germoplasma, es del INIFAP, el que está en, ¿dónde está? Guadalajara, ¿no? Guadalajara. Seguramente ellos tienen el resguardo de mucho banco de germoplasma y yo creo que el objetivo principal, como nuestra institución hermana, que es el INIFAP, ellos deben tener ya una lista de qué cultivos son los que realmente necesitan mayor estudio, ¿no? Seguramente en el CNRG de INIFAP podrán tener ese repositorio, qué es lo que están haciendo ellos. De momento nosotros hacemos lo que nos demandan, porque, por ejemplo, una empresa que nos dijo, queremos que nos apoyen con pitahaya porque no hay nada. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Entonces nos asignamos a un tesista, ahorita hay otro tesista que está trabajando en eso, e hicimos el protocolo y resultó pues viable, ¿no? Sí, doctor José Luis, nos preguntan, ¿por cuánto tiempo se puede conservar in vitro una planta bajo los métodos de conservación que se están estudiando? Bueno, creo que sí lo llegué a mencionar. A corto plazo es como la palabra dice, es muy corto, de aproximadamente un año, por el tipo de subcultivos que se manejan, ¿no? Como subcultivos de cada 3 meses, entonces se llega a un periodo de 6 meses a un año y bueno, ya la planta cumplió su crecimiento, su desarrollo y se libera. En el caso de a mediano plazo, que se ocupan sustancias que tienen que ver con la fisiología, inhiben procesos bioquímicos y se lleva a cabo un decremento en el crecimiento, pues ese periodo se prolonga, ¿no? De 3 a 5 años, pero también tiene su límite. En el caso de la criopreservación, utilizando nitrógeno líquido, ese periodo se extiende por décadas. Aquí el problema es, uno de las limitantes de esa técnica es que después de ese periodo sea viable ese material o esa semilla. Entonces, ¿de qué serviría preservarla por 50 años si no va a crecer, a nacer? ¿No? Y bueno, seguramente eso impactará en el costo, ¿no? En el costo de mantener. Sí, o sea, los proyectos que tienen la capacidad de costear el nitrógeno líquido durante todos esos años, que bueno, sería un gran trabajo de investigación llevar ese récord, pues si cuentan con esa capacidad, está bien, pero bueno, no creo que haya muchos así en el mundo, ¿no? Sí, y bueno, aquí hay otra pregunta y bueno, seguramente nos pueden dar su opinión ambos. Preguntan, ¿en qué nos beneficia a nosotros como investigadores el innovar constantemente con nuestros proyectos académicos? Bueno, pues, uno gana. Bueno, yo pienso que hay que verlo más como el aporte que uno ofrece tanto a nuestra comunidad como a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, yo no me había dado cuenta en el proyecto de conservación, estas sustancias que se utilizan, que son productos comerciales y que tal vez ya son económicos. Sí, a diferencia de usar un producto químico, es mucho el dinero que uno llega a ahorrar. Entonces, muy aparte de la patente o del método del descubrimiento y la información que se puede dar a conocer, por ejemplo, a un laboratorio que quiera conservar muchas accesiones y utilizando estas sustancias, pues bueno, eso es apremiante para uno, ¿no? Doctor Federico. Respecto a un servidor, hay un momento donde a veces vemos como investigadores los puntos para el SNI, el prestigio y todo eso, ¿no? Les voy a ser sincero, lo más confortable que ha sido para mí, un día que entregamos plantas de caña a un productor que siembra caña para panela.
Entonces él llegó muy emocionado con sus plantas. Obviamente se las cobramos, porque si las regalamos, pues no las cuida, ¿no? Y fue viendo el desarrollo, me iba mandando fotos e incluso me iba mandando audios. Y ver la satisfacción de él, de cómo sus plantitas estaban creciendo muy bonitas, las había regado. O sea, yo dije, no, realmente lo que tiene que aterrizar es la producción, no solamente como investigadores. Muchos de nosotros llegamos nada más al laboratorio, sacamos unas plantitas y ya. No, en ese caso eran 5,000 plantas. Entonces era muy satisfactorio ver cómo el productor las cuidaba y estaba muy contento y agradecido, aun cuando se las hubiéramos vendido. Una planta de caña está en otros laboratorios, las venden en 2 pesos, nosotros las dimos en 3 pesos porque tenían un certificado de sanidad. Y era muy reconfortable como ver emocionado al productor viendo crecer sus plantas porque le habían costado dinero. Y eso es lo que, como dice el doctor Jesús Luis, es lo que uno también se lleva, ¿no? La satisfacción de haber contribuido a un pequeño grano de arena que pusimos para un productor nada más, ¿eh? Porque son cientos de productores, pero con uno es más que suficiente para haberlo ayudado y que haya estado agradecido. Eso es como que no le puedo decir qué es lo que ganan económicamente o de puntitos, ¿no? Sino a veces la satisfacción es más de lo que haces para contribuir a un productor. Nada más hablando de uno, pueden haber sido muchos, ¿no? Pero a veces no tenemos la capacidad para producir tantas plantas, sino que son como que remanentes de investigación que nosotros ofrecemos. Y es una parte también la pregunta que me hacía, ¿qué tan sustentable es? La ideal sería que nosotros produjéramos muchas plantas que financiaran nuestras investigaciones y de ahí poder sacar dinero, ¿no? Y lo hacemos, pero en muy poca medida, porque no somos un laboratorio especializado de producción, somos más como 80% investigación, 20% producción. Gracias. Sí, de hecho yo creo que quizá una estrategia, a reserva de lo que ustedes me puedan comentar, pues que cada quien haga su papel, ¿no? Vinculación tendría que ser el giro a indicarnos qué es lo que se requiere, ¿no? Y bueno, y nosotros dedicarnos a la parte de investigación y seguramente tendrá que haber una parte donde se transfiera justamente esa tecnología que ustedes están haciendo, ¿no? O la comercialización propiamente para ganar recursos para seguir con las investigaciones, ¿no? Entonces yo creo que como que cada uno debe de estar en su zapato, ¿no? Porque de repente pues hacer todo, no sé qué opinen al respecto. De lo que acabo de decir es muy importante porque a mí me da mucho gusto que se haya nombrado esta comisión de innovación. Y sé que cada institución tiene su dirección de educación y de vinculación. Así como esta iniciativa que tuvieron de innovación, habría que ver conversatorios de vinculación, ¿no? Porque también sería importante dar a conocer a la sociedad, a la comunidad científica también, lo que se hace con vinculación y la parte de investigación y educación. Ahorita estamos enfocados exclusivamente a la parte de innovación, pero el colegio también desarrolla actividades de educación y vinculación, que son actividades sustantivas que debemos dar a conocer para poder atraer inversionistas, alumnos, financiamiento y demás. Gracias. Bueno, pues me sumo también a las felicitaciones. Son investigadores con mucha pasión en lo que hacen y pues, pues esto se ve reflejado pues en esta charla, ¿no? ¿Algún comentario final que quieran hacer respecto a este evento en general o propiamente de su hacer, de su actuar? Hay muchas preguntas en específico que seguramente pues muy específicas en el tema, entonces quisiera pues mejor abordarlo eso. Ya pusimos sus contactos en el chat para que la gente pues haya una comunicación más directa, ¿no? Entonces, ¿algún comentario general, doctor Espinoso? Bueno, en una de las etapas que se puede dar como seguimiento a esta cuestión de innovación, tener en cuenta que viene, bueno, valdría la pena llevar a cabo ya la gestión, ¿no? De gestión de la innovación a través de mecanismos o políticas públicas que den impulso al quehacer científico y que dirija todo esto a un aterrizaje y que se vea el impacto en la sociedad, ¿no? Entonces yo así lo veo. Está bien la charla sobre innovación, pero que se ejecuten los mecanismos y que, bueno, haya ese impulso a los jóvenes investigadores y haya un beneficio para todos, ¿no?
Yo finalmente, mi comentario es muy corto y yo quisiera motivar a los alumnos que nos ven que realmente hagan lo que les gusta hacer y lo hagan con mucha pasión, porque les digo, tenemos seminarios internos con mis alumnos y me dicen, un día se va a quedar solo porque es muy exigente con nosotros. Y me quedé pensando, quizás algún día me quede solo, pero yo dije no, porque siempre con que yo encuentre a un alumno que tenga las ganas de trabajar, de superarse y de ser apasionado en lo que hace, con eso me basta, no necesito 20. Entonces, José Luis, eh, lo traigo desde licenciatura, luego hizo su maestría, se fue a hacer el doctorado y le dije, pues vente, hay oportunidad, vamos a hacer un buen proyecto de innovación, lo metemos a CONACYT y hay oportunidad de que te financie tu estancia postdoctoral y aquí lo tenemos. Es de los pocos alumnos apasionados que pude rescatar. Por ahí tengo uno que otro estudiando el doctorado y obviamente esos tipos de talentos no lo podemos dejar ir y así como él, yo quisiera que los alumnos, porque ustedes como investigadores se van a dar cuenta que los alumnos ya quieren definir sus horarios, quieren definir su tema, pueden poner las condiciones, ¿no? Y antes pues no era así, o antes cuando hacíamos doctorados, tanto en México como en el extranjero, la situación era diferente. Pero entonces hoy en día los jóvenes ya son más, ¿cómo le llaman? Generación de cristal, ¿no? No es un término que yo digo, es un término popular que así se llama y no lo estoy diciendo yo. Entonces motivarlos a que hagan lo que les gusta hacer, si no es esta actividad es otra, pero lo tienen que hacer con mucha pasión. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos por cualquier cosa y bienvenidos los que gusten visitarnos al laboratorio, pueden venir cualquier día, son recibidos y muchas gracias nuevamente a los organizadores, a quien incursionó este tipo de eventos también es muy importante y felicidades también. Gracias a todos. Muchas gracias. Excelentes sus charlas, excelentes sus aportaciones al quehacer en la innovación en el colegio. Y bueno, pues finalmente pues otorgo la palabra al doctor Fernando Carlos Gómez Merino, profesor investigador del Campus Córdoba, para que nos brinde las conclusiones del evento y cierre del mismo. Muchas gracias. Adelante. Gracias, doctora Hernández Cázares, a nuestros invitados, el doctor Espinoso, el doctor Jerico Javimbello, por estas interesantes intervenciones. El diálogo con la comunidad, pues, se vio también reflejado en el número de académicos, estudiantes. Tuvimos un récord de más de 100, quizás 110, 120. No estuve en lo más alto del registro. En la computadora vamos por ir siguiendo las ponencias. Entonces, pues hay dos, digamos, grandes conclusiones. La primera, técnica científica, en donde podemos afirmar que las innovaciones biotecnológicas son inventos o creaciones que presentan una aplicación práctica en la sociedad. Lo vimos en términos monetarios, en términos de conservación de los recursos, en términos de generación de valor, de empleos. Y en México la micropropagación es una de las técnicas de biotecnología vegetal que más desarrollo ha mostrado en los últimos años. Este método de producción pues garantiza la obtención de plantas sanas, libres de plagas y enfermedades. En un momento más, pues marco también la importancia de contar con la certificación del laboratorio, en el que trabajan el doctor Bello y el doctor Espinoso. Y bueno, un aspecto importante que nos mencionaba el doctor Jerico Javimbello es que la semiautomatización de la micropropagación y en especial el uso de bioreactores es una técnica innovadora que reduce la mano de obra, aumenta el desarrollo y mejora la calidad de las plantas que estamos produciendo. De ahí el valor que podemos nosotros ir obteniendo. Nos dieron ejemplo de cómo se pueden generar el registro de patentes que ya se tienen en estos escasos años, menos de 10 años que tiene este grupo de trabajo allí. Una patente pues es un derecho para la protección de una invención. Si opta
o no por explotar la patente, bueno, ya eso es cuestión institucional, individual, profesional, pero sí se puede vender o ceder los derechos a otra empresa para que se comercialice bajo licencia. O sea, de hecho, eso lo tiene bien estipulado el Colegio de Posgraduados. Y algo que también rescato del doctor Jericó, que por ahí nos va a compartir en las redes, es que el trabajo en equipo resulta más productivo y con grandes beneficios entre sus integrantes. Lo que nos compartía de la doctora Nina, de que su talento era reclutar y formar talentos, apoyar talentos. Entonces eso pues también es muy importante en términos de gestión de la innovación. El doctor José Luis Espinoso, tocayo de nombre del doctor José Luis Olleiro, nos platicaba que el contar con un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales certificado ante la Senacica, pues permite establecer técnicas innovadoras en la conservación in vitro de cultivos agroalimentarios. Nos platicaban de los proyectos que tienen, esta estancia postdoctoral, lograr una alta supervivencia de las plántulas conservadas in vitro a mediano plazo, bajo condiciones de lento crecimiento, permite también mantener colecciones de germoplasma viables con una mínima intervención de mano de obra, digamos, y con un ahorro en tiempo y recursos a través de subcultivos más prolongados, ¿sí? Las plántulas conservadas in vitro pues pueden ser transferidas a medio de multiplicación para obtener una fuente de material vegetal requerido para su micropropagación y el intercambio de germoplasma o programas de mejoramiento genético. De hecho, yo he platicado con el doctor Jericó Javín Bello, con el doctor José Luis Espinoso, de que cómo, por ejemplo, estas tecnologías pueden llegar al mercado. En Costa Rica, que es un país sumamente rico en recursos genéticos, le venden a uno en el aeropuerto el tubo de ensayo con una orquídea, con su certificado libre de plagas, todo. Entonces uno puede, con todas las condiciones de control que se pueden ustedes imaginar, desde el aeropuerto de San José, llevarse una orquídea sin peligro alguno porque tiene las certificaciones y los permisos internacionales, ¿sí? Y pues bueno, esta es la parte técnica científica que nos compartieron los doctores. También es importante rescatar aquí que ellos nos dan ejemplo de la gestión de la innovación, que es un proceso que trae consigo numerosos beneficios. Si bien en un inicio los mecanismos de gestión pueden parecer complejos, de hecho lo son, la voluntad tanto de la administración de las instituciones como de las y los académicos pueden traer grandes mejoras a diferentes niveles, desde el estudiante que logra inmiscuirse en estos procesos, que reclama el mercado, que reclama la empresa, que reclama el ambiente internacional, como el profesor, la propia institución se puede hacer de recursos. De hecho, en las clases de innovación les platico que hay universidades e instituciones de Israel que se dedican a generar patentes y a venderlas al mundo. O sea, no las tenemos que tener como cuadros o trofeos o reconocimientos. O sea, estas universidades, estas instituciones israelíes se dedican a generar estas patentes. Y pues también incorporar estas iniciativas tanto en la normativa académica, cuestión que ya mencionaba la doctora Hernández Cázares, como en el ADN del quehacer científico de estudiantes y profesores, pudiera considerarse un primer paso detonante en todo este proceso, en todos estos mecanismos. Por un lado, la institución está consciente de la importancia que tiene la innovación y por otro lado, la comunidad académica estudiantil, la comunidad científica, entiende, se inmiscuye y se empapa de esto, de la importancia de esto. Y de allí viene pues la trascendencia de estas iniciativas que estamos empezando con los
conversatorios, pero viene una estrategia más grande que esperemos poder consolidar e implementar este mismo año. Pues, en nombre de la Secretaría de Agricultura, de la Dirección General, del Colegio de Postgraduados y de la Oficina de Innovación, pues agradecemos encarecidamente su presencia y sus participaciones muy enriquecedoras, y también aprovecho para hacerles una muy cordial invitación para el próximo lunes. La próxima semana nuestro conversatorio es el lunes 21 de febrero con la doctora Natalia Palacios Rojas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, quien nos platicará sobre las innovaciones en la biofortificación de maíz, que este es un tema crucial en la mejora de nuestras condiciones alimentarias y nutricionales. Y el CIMMYT ahí ha generado importantes aportes a todos los niveles. Entonces, pues tenemos esta invitada la semana que viene, por cierto, muy amiga nuestra, de mi esposa, la doctora Livia Iris Trejo Telles y mía. Coincidimos por allá en Inglaterra, en Alemania, en estancias postdoctorales en el doctorado, y pues le tenemos un gran aprecio y sin duda que su contribución les interesará. Les agradezco mucho, excelente semana y muy agradecidos todos por haber estado y haber participado en esta iniciativa. Excelente tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego.